Ven, ven Buenas tardes, Espíritu queridos de hermanos y hermanas. Bienvenidos a un nuevo Dios. programa de Cómo Vivir en la Divina Voluntad. Soy el Padre Mario y me acompaña la hermana Beatrice. ¿Cómo está, hermana? Bien, gracias a Dios, Padre. Aquí, lista y dispuesta para hacer la voluntad de Dios. Amén, gracias a Dios. Eh, Vamos a comenzar con oración y también estamos orando por el nuevo Papa, el Papa León XIV, recién elegido en el cónclave. Rezamos para que el Señor lo guíe según su divina voluntad, se guíe en todo obre según la divina voluntad. Rezamos por él. Sí. Tenemos Papa. Tenemos Papa, eso. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. oremos. Abba Padre, en tu voluntad divina, te amamos, te adoramos, te damos gracias por tu divina voluntad, por tu amor, tú que nos guías a la iglesia y a cada uno de nosotros con el amor de tu corazón santísimo, junto a tu amado Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, con la Santísima Virgen María, invocamos tu Espíritu Santo para que derrame este don de la divinidad sobre nosotros, sobre todos los que escuchan este programa, sobre toda persona en la faz de la tierra. Te lo pedimos orando. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en nosotros el fuego de tu amor, envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sierva de Dios Luisa Picareta y San Aníbal de Francia, Rogad por nosotros. en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Qué bien. Entonces, continuamos en el libro del cielo, en el volumen 1. Tan hermoso este primer volumen que nos va mostrando todo el comienzo de esta maravilla, de este don en risa y a través de ella, ¿cierto, hermano? Sí, Padre. Y entonces, en la última vez quedamos en el punto 141, página 40, si tienen la misma edición, traducida por el doctor Tomasini, punto 141. Sí, hermana, ¿lo tiene? Y dice, entonces, encontrándome con el nuevo confesor, empecé poco a poco a abrir mi interior. El Señor muchas veces me ordenaba que manifestara al confesor lo que él me decía. Y cuando yo no lo hacía, el Señor me reprendía severamente y a veces llegaba a decirme que si no lo hacía, Él no vendrá más. Esto es para mí la pena más amarga, ante la cual todas las demás penas no me parecen más que hilos de paja. Por eso, tanto era el temor que no volviera más, que hacía cuanto más podía para manifestar mi interior. Sí, qué hermoso como
para Luisa la pena que más le preocupaba, le daba temor, no eran algunos sufrimientos físicos o los ataques de los demonios, nada de eso. Era que el Señor no viniera más, porque es su amado, ¿sí? El amado de su alma, el ama sobre todo. Entonces, eso era lo que más ella eh, temía y por eso se esforzaba, aunque le costaba mucho eso, como leemos de revelarle todo, de abrir su interior al sacerdote, al confesor. Sin embargo, se esforzaba lo más que podía para hacerlo, para no desagradar al Señor y sufrir de que después no viniera más a visitarla. Sí, hermoso, ¿cierto, hermana? Sí, bueno, lo que dice que el Señor me reprendía severamente y a veces llegaba a decirme que si no lo hacía, Él no vendría más. O sea, el Señor también nos ama, pero nos reprende. Y qué importante es darnos cuenta de que el Señor nos hace reprensiones también. ¿Cierto? Porque si solamente escuchamos lo bonito, lo que nos dice el Señor, no vamos a crecer. Y Él reprende. Sí, sí, porque un padre que ama te corrige, dice la palabra de Dios. Y era para ayudarla a que se fuera abriendo más a su interior de Él, ¿verdad? Claro, claro que sí. Entonces dice, es verdad que a veces me costaba mucho, pero el temor de perder a mi amado Jesús me hacía superar todo. Por parte del confesor también me veía empujada a decirle de dónde procedía tal estado mío, que qué cosa, qué cosa me sucedía cuando estaba en aquel adormecimiento y cuál era la causa. Ahora me ordenaba manifestándolo, ahora me obligaba con preceptos de obediencia y luego me ponía delante del temor de que me pudiese, de que pudiese vivir en la ilusión y en el engaño, viviendo para sí misma. Mientras que si lo manifestaba al sacerdote, podré estar más segura y tranquila y que el Señor no permite jamás que el sacerdote se engañe cuando el alma es obediente. Sí. Entonces, vemos como, por un lado, es el Señor Jesús el que le empuja a Luisa a que le revele el estado interior de su alma al sacerdote, pero también, acá también vemos como el mismo sacerdote también le está empujando a hacer lo mismo, porque dice Luisa, también me veía empujada a decirle de dónde, de parte del confesor, me veía empujada a decirle de dónde procedía tal estado, este estado de que ella se adormecía, ¿no? Se ponía como petrificada, como piedra. Eh, le, le empujaba, que también le revelara cuál era la causa, porque y le ordenaba que lo dijera con precepto de obediencia, como cuando el sacerdote dice, ok, bajo obediencia tienes que hacer esto o decir esto, bajo obediencia a Dios, ¿no? Que la obediencia siempre, la virtud de la obediencia no es obediencia a un hombre cualquiera, es obedecer a Dios, ¿sí? Entonces, se obedece cierta autoridad en la iglesia por, porque son autoridades legítimas de la voluntad de Dios, ¿cierto? Eh, eh, bajo obediencia. Eh, y luego me ponía el temor de que pueda estar viviendo como en un engaño, ¿cierto? Viviendo para mí misma. Sí, muy importante. Buenas enseñanzas para nosotros también. Eh, Sí, cuando especialmente padre, cuando aquí dice que eh, mientras que si lo manifestaba al sacerdote, podría estar más segura y tranquila. O claro, sea que el manifestarle las cosas que ella estaba pasando se le ayudaba a estar más segura y tranquila, una seguridad y por eso la semana pasada
hablamos de la importancia que tengamos un director espiritual. Claro, Y aquí el Señor dice, y que el Señor no permite jamás que el sacerdote se engañe cuando el alma es obediente. O sea, esa guía del director espiritual del que hablábamos la semana pasada es importante porque a través del sacerdote que el Señor no permite que se engañe tampoco a sí mismo, al sacerdote tiene el don de clarificar más certero en su cabeza por su estudio, por su entrega, por su preparación al sacerdocio. El Señor lo dota de dones más especiales y extraordinarios en la forma interior y que puede visualizar con más claridad las cosas que nos suceden a nosotros. Es importante tener yeah. esa guía, pero también para ayudarnos a estar más seguros y tranquilos de lo que nos esté sucediendo. Y continuamos en esta parte. Y así Jesucristo me empujaba por una parte y el confesor por la otra. A mí me sorprendió aquí, padre, porque Luisa, por primera vez oigo que le dice Jesucristo. Casi siempre Luisa se refería a él, mi Jesús amado, mi Señor, mi amado esposo, tantas cosas hermosas, pero aquí ya ella está tomando un cierto, me da la impresión que está tomando un cierto seriedad a lo que es lo que el Señor la está llamando. Ya le pone Señor Jesucristo. Cierto, sí. Dice, y así Jesucristo me empujaba por una parte y el confesor por la otra. A veces me parecía que se ponían de acuerdo entre ellos. Así puede llegar a manifestar mi interior. Esto no lo hacía el confesor anterior. No me hacía ninguna pregunta. No trataba de saber qué cosas me sucedían en aquel estado de adormecimiento, por lo que yo misma no sabía cómo empezar a hablar de estas cosas. Claro. Entonces, es muy cierto que el Señor nos va guiando a través de sus sacerdotes. Lo ha querido así el Señor, cuando fundó su iglesia y le dijo a Pedro, tú eres mi roca y sobre ti edificaré mi iglesia. Y le dio, por ejemplo, el poder a los apóstoles, obispos, sacerdotes de perdonar los pecados. Eh, dio esa gracia, ese don del Espíritu Santo para guiar a las almas, ¿sí? Entonces, es tan importante lo que dice la hermana hace un momento de eso de, es muy importante, creo que recomendamos el programa pasado, de tener un confesor fijo, idealmente. Siempre ir al mismo confesor, el mismo sacerdote, que va conociendo el alma de la persona. Y en esa, muchas veces la dirección espiritual sucede en esa confesión. El sacerdote que ya va conociendo esa alma, la va como un médico del alma, va escuchando, va perdonando los pecados, el Señor a través del sacerdote, y también va aconsejando, diciendo, bueno, esto es lo que usted debiera hacer para superar este problema y así estas tentaciones. Eh, y acá el Señor eh, muestra cómo a través del sacerdote va guiando al alma, ¿cierto? Eh, Sí. Y también que dice que el sacerdote anterior no le hacía ninguna de esas sí, preguntas. Qué importante es eso, ¿verdad, padre? Porque yo veo cuando el padre me conversó con el padre, ¿verdad? Y también es mi director espiritual, y también él me va guiando. Y si algo se me equivoca ahí o no me lo puedo comprender, ¿qué es? Él me va diciendo, me hace las preguntas y esto y cómo es que sucedió esto, cómo es que usted piensa así, por qué, todo eso, ¿verdad, padre? Que es ¿cierto? importante las preguntas de los sacerdotes. Usted le Sí. hace preguntas a las personas que van a confesarse, que no se pueden confesar bien y que Sí. están todos enredados. ¿Usted los Sí. ayuda? Siempre, siempre los ayudo, siempre es como si uno fuera el médico del alma, entonces llega el alma y uno está tratando de ver, ayudar al alma a que pueda, porque lo que necesita el alma es poner todos sus pecados que tenga ante Dios para que se los perdone. Entonces, si uno, a veces uno se da cuenta que hay ciertas almas como que no, o no dicen nada casi,
no sé, tal vez están con mucha vergüenza, miedo, No no, saben no describir saben, sus no saben dolores. describir sus dolores, sus pecados. Bueno, uno le ayuda a que vaya con preguntas para ayudar a esa alma que pueda ir expresando o confesando ante Dios en qué ha ofendido a Dios o cuál es su problema, qué, sus dudas, su angustia. Entonces, así el- y uno pidiendo al Espíritu Santo le da esa guía para ayudar a esa alma. Y sí es interesante como el anterior, el primer confesor como que no le preguntaba mucho a Luisa. Dios permitió eso, todo eso no se escapa de la voluntad de Dios. Pero ahora vino un confesor en que sí el Señor está usándolo como instrumento para ponerle todas esas preguntas, justamente para ayudar a Luisa a que revele, se abra interiormente totalmente a Dios y a través del sacerdote en respecto a todo lo que le está pasando en su interior, ¿no? Sí, tanto así que me gusta cuando dice que parece que el Señor y el sacerdote se ponían de acuerdo. Y eso es maravilloso porque está ahí mostrándonos que el sacerdote es un instrumento del Señor también. Claro, si Él se deja usar, es un instrumento para guiarnos y formarnos en la vida interior de nosotros espiritualmente. Y vamos a continuar cómo pasa todo esto con Luisa y con nosotros también. Y, y dijeron Eh, el único cuidado, el único cuidado que tomaba era que estuviese resignada. Y voy a regresar un poquito en eso. Dice, esto no lo hacía el confesor anterior. No me hacía ninguna pregunta, no trataba de saber qué cosas me sucedían en aquel estado de adormecimiento, por lo que yo misma no sabía cómo empezar a hablar de estas cosas. El único cuidado que tomaba era que estuviese resignada, uniformada al querer de Dios, que soportara la cruz que el Señor me había dado, tanto que si a veces me veía un poco fastidiada, experimentaba gran disgusto. ¿Sí? Entonces, en el sacerdote anterior se ve como lo único que se preocupaba ese sacerdote era asegurarse que ella estuviera, que Luisa estuviera resignada. Era algo buena esa preocupación del sacerdote. O sea, tal vez en ese momento Dios a través del sacerdote estaba preocupado de ese aspecto, especialmente de Luisa, de que estuviera totalmente resignada eh, al, al querer de Dios, a la divina voluntad. Eh, y entonces Dios tiene sus tiempos y nos va, como va trabajando nuestra alma, así como un, una vasija de cerámica, ¿no? O de barro, ¿sí? Entonces lo tiene que ir, no se hace de un momento en toda la forma hermosa de una vasija de barro, de un vaso. Hay que, se va comiendo, se va por parte. Bueno, eso es lo que va realizando el Señor en el alma de Luisa y también en el alma de cada uno de nosotros y va usando muchas veces sacerdotes. Yo les puedo decir, en mi vida Dios ha puesto algunos sacerdotes muy importantes en mi vida y también algunas otras personas que he visto cómo han sido, me han traído la luz de Dios, la guía de Dios. Si eso se cumple para nosotros sacerdotes, también para acá. ¿Cierto, hermana? Amén. ¿Qué le parece? Y sí, cuando dice Padre aquí el único que le preocupaba que estuviera resignada, ¿verdad? Sí. Que fuera llegando al punto de resignación. Entonces, me daba cuenta que nosotros en los tiempos de antes y actuales siempre nos decían, le compartías un problema, un sufrimiento a una persona, a una amiga, a quien fuera, siempre te decían, no te queda otra que resignarte. Siempre se veía como el que aceptaras la voluntad de Dios como un sufrimiento, como si fuera una condena, no te queda otra que resignarte. Y personas que vienen así a mí o otras personas o quienes sea dicen, oh, mira, me está yendo mal en esto, tengo un mal matrimonio, tengo malos hijos o cosas así. Y casi siempre la misma respuesta de a sí mismos dicen, oh, no me queda otra que resignarme. Lo dicen como un calvario, como un pesadez. Y aquí me recordé eso cuando dice también que
Luisa también se veía fastidiada a veces. Y nosotros también lo decimos, el resignarse como una especie de cruz, de pesadez, de algo que lo tenemos que soportar, nos guste o no nos guste. Sí, Y sin embargo, en la divina voluntad nos damos cuenta que el resignarse es el abandonarse a la claro. voluntad divina, Cierto, ¿verdad? cierto. Y es lo que nos enseña nuestro Señor Jesucristo, especialmente Él en su vida, vivida en esta tierra, Él no era que se resignaba porque fastidiado, a regañadientes a la voluntad del Padre, no, jamás se ve eso en la vida del Señor. Él la abrazaba su voluntad. Dice él en las horas de la pasión que él, incluso los sufrimientos más duros que estaba sufriendo, tenía los ojos fijos puestos en su Padre, en obtener la gloria para su Padre, complacer a su Padre y el bien que nos iba a obtener a nosotros de la salvación, de liberarnos del pecado, del enemigo, para que pudiéramos recibir la gracia de Dios. Entonces, en eso tenía, eso es la forma correcta de entender la resignación a la voluntad de Dios, con amor. Tiene que ser una entrega con amor, por amor a Dios, que yo abrazo la voluntad de Dios, sabiendo que en la voluntad de Dios está todo el bien para mi alma, está mi salvación, está la verdadera alegría, la verdadera paz, la santificación, toda esa está, La luz. la luz, todo eso está en abrazar la voluntad de Dios. Y como dice, me veía fastidiada y experimentaba gran disgusto. También se disgustaba. O sea, no, se le juntaba todo como a nosotros, ¿verdad? Mm. Y dice, después sucedió, en el párrafo 142, después sucedió que pasé cerca de otro año con este confesor en el mismo estado dicho arriba, pero como sabía de dónde provenía ese estado de sufrimiento, me decía que cuando Jesucristo quisiera que me vinieran los sufrimientos, fuera a pedirle a Él la obediencia para sufrir. Claro. Entonces, con este confesor que pasó cerca de otro año, em, como este sabía, este sí sabía, porque el otro como que no sabía cuál era la causa de este estado de Sus Luisa, males de de los Luisa males de Luisa, que se dormía, que no se podía mover, ¿cierto? Que se quedaba como piedra, así como petrificada. petrificada. Este sí sabía, dice Luisa, pero como sabía de dónde venía ese estado de sufrimiento, me decía que cuando Jesucristo quisiera que me vinieran los sufrimientos, fuera a pedirle a él la obediencia para sufrir. O sea, em, ¿A qué se refiere Luisa en esto, padre, que le fuera a pedir al sacerdote la obediencia? sí, que cuando Jesucristo quisiera para pedirle la obediencia, o sea, significa que le pidiera al sacerdote que se lo mandara bajo obediencia, el sacerdote le dijera, sí, bajo obediencia, eh, vive estos sufrimientos, acepta estos sufrimientos que Dios te manda, porque en la obediencia eso le da fuerza a Luisa para vivir aquello, ¿no? Para no renegar, no fastidiarse, no querer como rechazar eso que el Señor le está mandando. Entonces, como él sabía, para ayudarla a vivir eso, el sacerdote le decía que le pidiera la obediencia. En otras palabras, creo que el sacerdote Padre Mario tenía que darse cuenta realmente que lo que le contaba Luisa era de Dios, Claro, claro, porque ¿cómo le va a mandar a obedecer algo si él sabe a lo mejor es el demonio el que le está hablando? claro. Pero nos damos cuenta que ahí le está diciendo el Señor que la manda para que reciba ese don de la obediencia, ¿no? Sí, Para que entonces, aprenda. claro, claramente ese sacerdote sí cree que esto es obra del Señor y entiende, comprende lo que está pasando en Luisa y entonces quiere cooperar con ese plan de Dios, él mandando bajo obediencia, sí, Para ayudarla para ayudar más. a vivir Y eso. dice en 143, hija, son tantas las iniquidades que se cometen que la palabra de mi justicia está por desbordarse. Has de saber que pasados
Pesados flagelos haré caer sobre los hombres y especialmente una feroz guerra en la cual haré ma- masacre de la carne humana. Ay, Sí. así prosigo, casi, si prosigo casi llorando, yo he dado los cuerpos a los hombres a fin de que fueran tantos santuarios donde debía ir a deleitarme, pero los han cambiado en cloacas de inmundicia y es tanta la peste que me obligan a estar lejos de ellos. Sí. Sí, porque nosotros estamos llamados a ser templos del Espíritu Santo, ¿cierto? Nuestro cuerpo, si vivimos en gracia a Dios, haciendo la voluntad de Dios. Pero en cambio, cuando estamos llenos de pecado, el Señor usa las palabras muy fuertes aquí, fuertes en este que dice eh, Cloacas. cloacas de inmundicia, ¿sí? Como el desagüe lleno de inmundicia, eso nos volvemos para Dios, ¿no? Qué triste. Y comienza diciendo en este punto que son las iniquidades, o sea, los pecados que se cometen. Debemos pensar en nuestros tiempos. Esto, en el tiempo que está hablando el señor Luisa, es alrededor del año 1899, o sea, 1900 prácticamente. Sí, en ese tiempo tantos pecados. Fíjense que más, creo que la gran guerra que se refiere ahí el señor La Feroz Guerra, creo que se refiere a la Primera Guerra Mundial, que comenzará unos 17 años después de que el Señor está diciendo esto, pero que ya lo está anunciando si no nos arrepentimos. Y en nuestros tiempos, La guerra que está la ahorita, guerra que ya está, Ucrania. Ahora ya Ucrania empezó Pakistán con India. con India se escuchó, tenemos la guerra ahí en Gaza, eh, y con Yemen, y Irán, Israel, todo que está, entonces ahí está todo en el mundo hoy en día, está, no es como una sola guerra, hay muchas parecería, y con el peligro que se vuelva una guerra mundial, ¿sí? La cloaca. Por eso, por las cloacas de tantos pecados que nos hemos vuelto. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere de nosotros? Como se lo pedía a Luisa, súplicas de oración, de arrepentimiento, de pedir perdón a Dios. Recordemos que uno de los cuatro fines que tiene la Santa Misa, que es el mismo sacrificio divino de nuestro Salvador en la cruz en el cual participamos, recuerden los cuatro fines. El primero, adoración. Esa debería ser la intención que nosotros vamos a la misa. Primero, adorar a Dios. Segundo, dar gracias por tantas bendiciones, por su sacrificio en la cruz del Señor, en la Eucaristía. Y tercero, el fin es de em, reparación. Justamente es esto, súplica de pedir perdón a Dios por nuestros pecados. Ojalá que tomemos conciencia de eso y que nosotros ofrezcamos también la misa, Reaccionemos. sí, ofrezcamos la misa con ese arrepentimiento, pidiendo perdón de nuestros pecados y que eso esté en nuestra oración diaria y nos ayude a justamente a dejar de ofender a Dios, ¿no? A ser templos del Espíritu Santo en que no, no ofendemos a Dios, sino que lo glorificamos con nuestras vidas. ¿Sí? Y es una tristeza cuando dice, y es tanta la peste que me obligan a estar lejos de ellos. Eh, Tanta la peste que existe. Y ve la recompensa que recibo ante tanto amor y tantas penas que he sufrido por ellos, por nosotros. ¿Quién ha sido tratado como yo? Le pregunta Luisa. Ah, ninguno. Pero ¿quién es la causa? Es el tanto amor que les tengo. Por eso probaré con los castigos. A ver si obedecemos, ¿verdad? Claro. Porque lo que está diciendo el Señor es que Él, de tanto amor que nos ha dado, creándonos por amor, con ese don de la divinidad que lo rechazamos en la creación, Adán, Eva, y su vida en este mundo, su pasión, muerte, continúa en la Sagrada Eucaristía. Todos estos dones
y nosotros, en vez de estar agradecidos, más lo seguimos ofendiendo, ¿sí? Entonces, eh, como que el Señor dice, pero ¿quién es la causa? O sea, ¿Quién ha sido? es el tanto amor que les tengo. O sea, que nos hemos aprovechado Sí. de su amor, como que lo estamos dando por sentado, no valorando. Entonces el Señor dice, bueno, si por tanto amor lo desprecian mi amor, porque creen que no lo valoran tanto amor, entonces tendré que usar mi justicia. Si han rechazado mi amor y misericordia, usaré la vía de la justicia con los castigos. ¿Y cuánto se aplica eso para hoy, en nuestro año 2025? ¿Sí? Y un poco fuerte, Padre, cuando dice y probaré con los castigos. Y me ponía a pensar como un padre, una madre, que sus hijos son tercos, son necios, son groseros, no hacen caso de los consejos que se les da, les dicen, les quitan, les dan, de tantas cosas que se hacen con tal de que se corrija su comportamiento, su vida que llevan, los lloras enfrente de ellos, les dices y siempre siguen en lo mismo. Entonces, no te queda otra que aplicarles, ya sea, decimos nosotros, el castigo del hielo, no les hablas más, los ignoras, que hagan su vida como quieran y todas esas cosas, la forma humana de hacerlo humanamente, pero el Señor aquí también lo orillamos a esa situación donde Él dice, por eso probaré con los castigos, a ver si estos entienden. ¿Dónde estamos orillando al Señor a que de verdad nos vaya ayudando, a que nos formemos y salvar nuestras almas a través de castigos? Sí, así es, ¿Verdad? ¿verdad? Porque nuestro Dios es nuestro Padre, que nos ama, perfecto, santísimo, eh, 3 veces santo, pero Amén. sí, pero si nosotros nos mantenemos rebeldes y no queremos escucharlo y lo rechazamos, eh, y ya crucificamos a su Hijo, nuestro Salvador, y seguimos sin recapacitar, rebeldes, eh, el Señor no le queda otra para tratar de salvarnos, de que recapacitemos, de usar su justicia, usar castigos, porque es la única forma, como la hermana bien decía, un padre, una madre que ama a su hijo, si están yendo por mal camino, no se queda de brazos cruzados. Si trató de mostrarles con amor y consejo y nos siguen sin escuchar, eh, sobre todo y los hijos todavía viven con los padres y son chicos, bueno, le va a tener que poner entonces algunos castigos para si al menos tal vez a través de los castigos pueda recapacitar. Eso es lo que hace un padre, una madre que ama a sus hijos. ¿Sí? Y de grandotes también, porque un señor el otro día me encontré y me dice, yo nunca voy a dejar de ser padre, aunque estén viejos, mis hijos ya ancianos, mientras yo viva, los he de corregir. Le dije, muy bien, señor Jan, correcto lo que hace. Muy bien, porque el padre, el buen padre, siempre va a corregir, aunque estén viejos los hijos también cayéndose de viejos o enfermos. Cierto. Y eso es un buen padre, y así es Dios con nosotros. El ser padre no es algo que decimos que se aprendió. El Señor Dios nos lo ha enseñado a través de su grande amor. Eso es lo que le está mostrando aquí, que nos debe de doler el corazón, ¿verdad, Padre? Que nos dice tanto amor. ¿Quién es el que es culpable de todo esto? Como diciendo, yo que les he dado todo. Claro. Así, en esa situación se encuentran muchos padres en la vida. Es cierto, y como bien dice la hermana, nuestro Padre Dios es nuestro Padre hasta el día y la hora de nuestra muerte. O sea, Amén. siempre vamos a ser sus Siempre. hijos. Entonces, hasta esa hora de la muerte, Él sigue siendo nuestro Padre y va a intentar, primero por vía de amor, también lo dice el Señor en los escritos de Luisa, pero si no, por la vía de la justicia, de los castigos para salvarnos. Y siempre va a estar al último momento, aunque está llorando con nosotros, en Sí, la desobediencia de nosotros. Sí la llora el Señor, sí la llora, hermano. Vamos, y dice en el 144, Luisa dice, yo me sentía romper el corazón por el dolor. Me parecía que eran tantas las ofensas que le hacían que para huir quería esconderse en mí como para encontrar refugio.
Sentía también tal pena porque los hombres debían ser castigados, que me parecía que no ellos, sino yo misma debía sufrir. Más bien, me parecía que si yo hubiese podido, me habría sido más soportable sufrir yo todos aquellos castigos antes que ver sufrir a los demás. Qué gran corazón de Luisa. Sí, Hermoso. es hermoso, porque primero dice que se le rompía el corazón al ver tantas las ofensas que le hacían a Dios, ¿no? O sea, primero su dolor porque ama a Dios y le duele como si le hicieran a ella más las ofensas a Dios. Ese es el corazón de Luisa, sí. Y así debería ser nuestro corazón. Y segundo, también ella dice que sentía gran pena porque los hombres debían ser castigados. O sea, compasión por sus hermanos, que también nosotros debíamos tener eso. Ese, primero siempre ese amor por Dios, querer no ofender a nuestro Dios, de complacerlo, y que nos duela cualquier ofensa hecha a Dios, nuestra o de cualquier persona. Y segundo, en segundo lugar, sí también ese dolor, amor por las almas de nuestros hermanos y hermanas, y dolernos si a ellos les toque sufrimientos y querer ayudar con oración, con sacrificio, con nuestras palabras también, nuestra vida, a, a que se salven, acercarlos a Dios. Y compadecernos de los que se están perdiendo. Nosotros orar más intensamente por ellos y ayudarlos a encontrar al Señor. Sí. Y dice, ella sufría tanto por unos como el Señor, por el Señor, pero también por nosotros. Y dice en el 145, traté de compadecerlo cuanto más pude, y con todo el corazón le dije, oh, esposo santo, evita los flagelos que tu justicia tiene preparados. Si la multiplicidad de las iniquidades de los hombres es grande, está el mar inmenso de tu sangre, donde puedes sepultarlas y así tu justicia quedará satisfecha. Si no tienes dónde ir para deleitarte, ven en mí. Te doy todo mi corazón para que reposes y te deleites con él. Es verdad que también yo soy un lugar inmundo de vicios, pero tú me puedes purificar y hacerme como tú me quieres. Pero aplácate si es necesario el sacrificio de mi vida, de buena gana lo haré con tal de ver a tus mismas imágenes libradas. Sí, qué hermoso, ¿sí? Como ella le pide, como le dice, esposo santo, evita los flagelos, eh, por esto que de tantos pecados de los hombres, y que ella misma incluso se ofrece Oh, como víctima, ¿no? Si es necesario, te ofrezco el sacrificio de mi vida. De buena gana lo haré con tal de ver a tus mismas imágenes libradas. Y como Luisa ya ve, como nosotros somos imágenes del Señor, que es verdad, estamos todos llamados a ser imágenes del Señor, eh, por esa semejanza que debiéramos tener con su amor, con su divina voluntad, y por la gracia de Dios. Sí, y cuando dice, oh esposo santo, Luisa sabe también cómo hablarle al Señor para calmarlo. Fíjense de esa hermosura que hay entre la relación del alma de Luisa y el Señor. Le dice esposo santo, ya no le dijo Jesucristo como anteriormente le dijo, ahora le dice esposo santo. Tienes un mar inmenso de amor, de ¿qué le decía aquí? Un mar inmenso de de tu que sangre. los puedes sumergir en el inmenso amor, en el inmenso mar de tu sangre. Y sabe en cómo llegar al Señor
para interceder por nosotros, para interceder por las almas. Es importante que nosotros también en nuestras oraciones aprendamos esto que Luisa tiene, esa relación con Dios, a pedir en nuestras propias palabras, pero también usando esa misericordia de Dios, valiéndonos de ella y suplicarle a través de su misma misericordia, no de nuestra gran bondad, porque no tenemos nada ni cara para andar pidiendo. Pero es hermoso aquí cuando ella se sobaja y dice, ¿verdad? Sí, es cierto, cierto. Y en este mes de mayo, que es el mes de la Virgen María también, eh, yo estoy meditando el reino de la Virgen María en el reino de la Divina Voluntad. Y es hermoso ver cómo la Santísima Virgen María también tiene esta misma tarea de ella intercede, como se pone entre Dios y los hombres viendo las ofensas contra Dios y ella ofrece su vida, especialmente el sacrificio de su voluntad, no en un momento, un día, sino continuamente le entrega su voluntad continuamente a Dios, entrega ese sacrificio para buscar eh, reparar a Dios. eh, También la Santísima que lo llama su esposo divino. Entonces también es muy hermoso, me hace pensar en eso, en esa relación de la Santísima Virgen con nuestro Dios. Es muy hermoso. Y cuando yo decía que para pedirle a Dios, al Señor, en las súplicas que hacemos por el mundo, por los seres queridos, siempre nos damos cuenta que aquí Luisa nos dice, yo soy un lugar inmundo de vicios. O sea, antes de pedirle al Señor tanta misericordia y sumergirnos en ese mar de amor que ella le menciona aquí, también se reconoce que eres un mar, un lugar inmundo de vicios. Entonces es importante que para pedir hay que primero que bajarse uno de ese orgullo, de esa arrogancia, de esa prepotencia, de ese yo soy mejor que otro, yo soy mejor que los demás, nada de eso. Tenemos que bajarnos lo más que podamos para que así el Señor ponga atención a todas nuestras súplicas. Y el Señor aquí le dice a Luisa, y el Señor interrumpiendo mi hablar, continuó diciéndome, precisamente esto es lo que quiero. Si tú te ofreces a sufrir, no ya como hasta ahora, de vez en cuando, sino continuamente, cada día y por un corto tiempo. Yo libraré a los hombres. Mira, ¿cómo lo haré? Te pondré entre mi justicia y las iniquidades de las criaturas. Y cuando mi justicia se vea llena de las iniquidades, de modo que no pueda contenerlas y se vea afligida a mandar a los flagelos para castigar a las criaturas, encontrándote tú en medio, en vez de golpearlos a ellos, quedarás golpeada tú. Madre Santa, Ujú. Sí, quedarás golpeada tú por haber pedido que ella quiere, ¿verdad? sí, Morir, bueno, sufrir por nosotros, la va a poner en medio. claro, sí, eso O es, les pego a ellos o te pego a ti. claro. Entonces, sí, entonces eso es ser alma víctima, ¿no? Que ella toma lo que debiera caer. Las ofensas contra Dios que caigan sobre ella y lo que debiera caer como flagelos sobre los hombres que caen sobre ella, ¿sí? Como imitando a Nuestro Señor en la cruz. Eh, 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 y el mediador de nuestra salvación, el único mediador. Y, eh, y aquí se ve como Luisa también le dice al Señor al comienzo, le dice, si tú te ofreces a sufrir, no ya como hasta ahora, de vez en cuando, o sea, el Señor Ajá. revela que Luisa sufría a veces, no siempre, de vez en cuando, pero le dice, sino continuamente, o sea, todo el tiempo, eso sí que es el gran sacrificio. Continuamente, le dice el Señor,
cada día y por un corto tiempo yo libraré a los hombres. Si tú te me ofreces a sufrir continuamente, yo cada día y por un corto tiempo pararé los flagelos sobre los hombres por un tiempo, cada día. Sí, eso es lo que le está diciendo el Señor. Yo libraré a los hombres. Eh, y entonces ella quedará entre medio, ¿no? Entre Dios y los hombres. Y en vez de golpearlos a ellos, quedarás golpeada tú. Solo de este modo te podré contentar en librar a los hombres. De otro modo, no. Solo así, sí. Wow, es difícil lo lo que que, le dice. lo que le dice. Y por poco, por corto tiempo. ¿Por qué? Porque de verdad si se piensan, hermanos, hay veces que nosotros todos decimos, cuando hablamos así entre humanamente, decimos, ay, dice, creo que toda la vida me ha tocado sufrir a mí. Siempre decimos, porque es como si todo continuamente, una cosa tras otra, se te viene y estás sufre y sufre. Hay otros que dicen, ay, ahorita estoy en paz, no me ha pasado nada. ¿Por qué? Porque el Señor aquí nos confirma con estos escritos que de verdad no todo el tiempo podemos estar sufre y sufre. Y dice, no hay mal que por bien no venga, decía mi mamá, ni cuerpo que lo soporte. Entonces aquí el Señor nos muestra que sí, es por unas ciertas temporadas que se nos vienen los flagelos muy duros a nosotros, como humanos, como personas, pero hay momentos que los recoge, que no se siente nada, como que el Señor ya se fue. Y es hermoso cómo los santos pedían que hubiera sufrimientos en ellos para santificarse, ¿verdad? Sí, Y los sufrimientos los aceptaban, los pedían con amor, claro. ¿verdad? Sí, Señor. Sí, el Señor, sí, sé, muchos de los santos pedían, Señor, Sí, dame más sufrir. sufrimiento. San Juan de la Cruz, Santa Teresa, de Ávila, Padre Pío, San Francisco, así. eh, la gran mayoría de los santos siempre tenían sed de sufrir por amor a Dios, ¿sí? Porque querían ofrecer esos sufrimientos para mostrarle ese amor a Dios, para consolarlo, interceder por las almas. Y Sí, para que él descansara, claro, ¿verdad? claro, sí. Es hermoso. Así es. Y dice, que después que dice, 147. contentarte en librar a los hombres de otro modo, no. Yo quedé toda confundida y no sabía qué decirle. Mi naturaleza hacía su parte, se espantaba y temblaba, pero veía a mi buen Jesús que esperaba una respuesta, si aceptaba o no. Entonces, viéndome casi obligada a hablar, le dije, oh divinísimo esposo mío, por parte mía estaría pronta a aceptar, pero ¿cómo se arreglará por parte del confesor? Si no quiere venir de vez en cuando, ¿cómo será posible que quiera venir todos los días a liberarme de esta cruz de necesitar al confesor para liberarme? Y entonces todo quedará arreglado entre tú y yo. Entonces el Señor me dijo, ve con el confesor y pídele la obediencia. Si quiere, le dirás todo lo que te he dicho y harás lo que él diga. Mira, no será solamente para bien de las criaturas, por lo que quiero estos sufrimientos continuos, sino también para tu bien. En este estado de sufrimientos, purificaré muy bien tu alma, de modo de disponerte a formar conmigo un místico desposorio. Y después de esto, haré la última transformación, y de modo que los dos seremos como dos velas que puestas en el fuego, una se transforma en la otra y se forma una sola. Así transformaré a mí
Así transformaré a mí en ti y tú quedarás crucificada conmigo. Ah, ¿no estarías contenta si pudieras decir el esposo crucificado, pero también la esposa está crucificada? Ah, si no hay ninguna cosa que me haga de semejante de él. Maravilloso, ¿sí? Entonces el Señor le dice a Luisa que le vaya y le pida al confesor, eh, y porque el confesor le va a apoyar lo que el Señor quiere, ¿no? De que ella se entregue totalmente, no a veces, sino continuamente al Señor. El Señor le enseña que no solo estos sufrimientos de ella van a ser buenos para bien de las almas, para protegerlas de flagelos, de castigos, sino para bien de su alma, porque serán para purificar muy bien tu alma, de modo a disponerte a formar un místico desposorio, o sea, un matrimonio místico, espiritual con el Señor. ¿Qué pasa ahí? No es un matrimonio, cierto, como aquí en la tierra, sino espiritual, místico con Dios, en el que la alma con Dios se unen, por el amor, en el amor y la misma voluntad. ¿Sí? Y también dice el Señor que el alma va a decir, si el esposo está crucificado, porque nuestro Señor Jesucristo está crucificado, ¿sí? Él es el varón de dolores. Siempre, y siguen cayendo estos sufrimientos, ofensas hoy, a diario, de tantos de nosotros. Entonces, si el esposo está crucificado, también la esposa, el alma, tiene que estar crucificada. ¿Crucificada a qué? A tu propia voluntad, que nos hace desemejante a Dios. Crucificado o crucificada, porque esto se aplica a hombres y a mujeres, al alma, nosotros, crucificado al pecado, al orgullo, a las bajas pasiones, a las tentaciones, al mundo, a la carne, a todo eso. Tenemos que crucificarnos para poder realmente entrar en esta unión que Dios quiere total de Él con el alma, y pone esa figura tan hermosa como dos velas que se transforman la una en la otra. Así transformaré a mí en ti y tú quedarás crucificada conmigo. O sea, que para nosotros realmente volvernos unos con el Señor, tenemos que abrazar la cruz, crucificar todo lo que nos separa de Dios. Y también me sentía padre cuando dice, nosotros continuamente ahora en la divina voluntad siempre estamos diciendo, Señor, te amo, te adoro, te bendigo, te glorifico. Decimos muy, se podría decir deliberadamente todas estas palabras. Y yo amo a Jesucristo y Él me ama a mí. Decimos todo eso que amamos al crucificado, pero aquí el Señor nos está planteando a nuestras almas una verdad tan grande. Y dice, ¿estarías contenta si pudieras decir el esposo crucificado? Quizás tú dices mi esposo abogado, mi esposo mecánico, mi esposo que trabaja en esto, en lo otro, y puedes decir un sinnúmero a los esposos y viceversa, los esposos a las esposas. Mi esposa es esto, mi esposa cocina, mi esposa es abogada, mi esposa es doctora, mi esposo es lo que quieras decir. Pero aquí el Señor nos da un reto. Estarías contenta si pudieras decir el esposo crucificado? Quiere oír la alma de Luisa que dice, pero también la esposa estaría crucificada. En otras palabras, nos está dando el reto, si nosotros queremos amarlo realmente hasta la cruz, tenemos que aceptarlo como ser el esposo crucificado, no el esposo que es importante, no el esposo que hace esto, que el otro, el esposo que está ahí clavado en la cruz para la esposa y la esposa para él. Es una forma muy hermosa del Señor mostrarnos ese grande amor de crucifixión, Amén. ¿verdad? Es muy maravilloso lo que nos llama el Señor. Gloria a ti, Señor. Sí, Pues vamos estamos en el a tiempo. concluir. Bueno, por este viernes vamos a quedarnos ahí. Nos quedamos en el párrafo 149. Sí,
y Hagamos, hermana, vamos a una hacer la oración. oración. La divina voluntad de acción de gracias. Esposo amado, Señor mío Jesucristo, nos ponemos ante tu presencia como lo que eres, el esposo crucificado, y nos ponemos ante ti como las esposas crucificadas que te amamos y que te queremos siempre. Ayúdanos a continuar en ese fiel amor que tú nos has mostrado y que nos seguirás mostrando a través de estos escritos hermosos de tu divina voluntad con Luisa Picarreta. Te pedimos tu bendición. Amén. Y en la diantra la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y os acompañe siempre. Amén. Jesucristo ha resucitado. Aleluya, Aleluya. aleluya. Nuestro esposo crucificado. Aleluya, Ya, aleluya. aleluya. Que Hasta el, Dios los bendiga. muy bien. Sí, hasta el próximo viernes en la Or- Divina Voluntad. Oren por nosotros, nosotros por ustedes. Y tenemos Papa que se ha guiado con el Espíritu del Señor, en la voluntad divina se ha aceptado. Amén. Fiat.